Buenos días, somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Mediante este video trataremos algunos conceptos básicos con respecto a la auditoría y aseguramiento de la información. Nuestro grupo está conformado por Nuri Neira, María Sánchez, Heidi de Ávila y quienes habla Yuli Cárdenas, estudiantes de Contaduría Pública. En el presente trabajo se da a conocer el papel importante que cumple la auditoría interna. Consiste en aplicación de procedimientos que le permitan al auditor concluir y asegurar a los usuarios mediante la emisión de informes que la información y los procesos utilizados en la empresa que sean confiables, útiles, eficaces, eficientes y creíbles. Su finalidad es una auditoría. La finalidad de esta auditoría es generar conclusiones razonables, emitir una opinión independiente sobre la presentación de las cifras que aparecen en dichos estados. El origen de la auditoría proviene de quien demanda el servicio. El servicio de auditoría lo solicita cualquier persona física o moral que realiza alguna actividad económica. La auditoría le da certeza a esa persona física o moral sobre la forma y el estado que guarda el negocio. La auditoría. ¿Qué entendemos por auditoría? Bueno, el concepto de auditoría se refiere a la revisión de procedimientos que se llevan en una empresa a nivel contable o laboral, entre otros, para comprobar que se reúne una serie de requisitos establecidos. También podemos decir de la auditoría que es la acción de inspeccionar el buen funcionamiento de un sistema o departamento determinado con el fin de saber qué es lo que está afectando el funcionamiento de la misma y así poder dar solución al problema. En cuanto al origen de la auditoría, bueno, la auditoría es tan antigua como la humanidad y de la misma manera ha evolucionado. El origen de la auditoría surge con el advenimiento de la actividad comercial y por la incapacidad de intervenir en los procesos tanto productivos como comerciales de una empresa. La época romana está muy vinculada con los orígenes de estas prácticas. Bueno, en la época romana existían lo que son las civitas romanas, compuestas por raíces romanas en la monarquía, y dentro de estas civitas se dividía en comisión por curia, cuya función consistía en ser un órgano controlador y de decisión de actos sociales. También estaba conformada por el Colegio de los Pontífices, presidida por el Pontífice Máximo, el cual ejercía de controlador de los distintos cultos privados y en especial del culto público. Hay un gran parecido con lo que hoy se conoce como fiscalización pública y privada, parecido que se refuerza en los conceptos de control público de acciones privadas, archivos sobre acontecimientos, emisión de dictámenes y procedimientos jurídicos. En cuanto en la época pues romana, existía en la República Romana lo que son las magistraduras, las cuales consistían en un cargo político y conjunto de atribuciones con los cuales se investiga un ciudadano, el magistrado, para que éste desempeñara ciertas funciones relacionadas con la administración y dirección de la política de la ciudad. Aquí podemos observar algunos de estos cargos: el cónsul, pretor, edil, cuestor, censor, entre otras. En esas magistraturas había dignidad, cargo, conjunto de atribuciones. En la antigua Roma se investían a los ciudadanos que desempeñaban determinadas funciones relacionadas con la administración. Los auditores se encargaban de recibir las apelaciones contra las sentencias pronunciadas. La autoridad de ellos no era propia sino delegada por alguien superior, lo cual les daba el carácter de funcionarios. Actuaban como delegados del emperador para el ejercicio de unas funciones especializadas. Durante la Revolución Industrial en Inglaterra y posteriormente en América surge la auditoría de estados financieros como una fuerza independiente. La auditoría anglosajona tiene gran relación con los métodos de revisión en cuanto al examen, al informe, a un examen formal de las cuentas o de la situación financiera de una organización o de un individuo, en la comprobación y en la verificación. En la auditoría anglosajona existen tres hipótesis. Entre ellas está
teoría de agencia, teoría de la información, teoría de seguros. En cuanto a la teoría de agencia, esta es la que se encarga de supervisión y monitoreo. Consiste en analizar con un problema de agencia, es decir, donde uno o más principales vinculan a otra persona con su supervisado para que dependan de algún servicio en su nombre, donde se requiere que haya un delegado en autoridad de toma de decisiones por parte del supervisado. En cuanto a la teoría de la información, es una aplicación de la teoría de agencia y que tiene que ver con las relaciones de inversiones, es decir, con el mercado de capitales internacional y globalizado. Esta teoría está enlazada con las finanzas, la economía y la contabilidad. Su argumento principal es que los inversionistas requieren que los estados financieros estén auditados para así poder realizar una elección correcta al momento de tomar decisiones para hacer inversiones. Permite la reducción de riesgos y mejora la toma de decisiones y se obtienen ganancias y utilidades a partir de los derivados de intercambios. En cuanto a la teoría de seguros, es la manera como los administradores eligen o no la toma de realizar una auditoría, ya que ellos, si hacen la auditoría, exponen las obligaciones que tienen. Tanto el auditor como el auditado están conjuntamente obligados para con terceros por las pérdidas atribuibles a los estados financieros defectuosos. Características de la auditoría. En cuanto a las características de la auditoría está la objetiva, sistemática y profesional. En cuanto a la objetiva, se basa en hechos reales, debe ser una actitud independiente e imparcial. Sistemática requiere de pasos o etapas que se deban ejecutar al momento de determinar una orden para llevar a cabo los objetivos de la auditoría y requiere de un profesional el cual dé información de manera clara y precisa y transparente. Otras de las características de la auditoría es para conocer el estado financiero real de las empresas, poner a disposición los estados financieros, los libros contables y documentos de la empresa para que sean analizados por el auditor. También se busca que la empresa cumpla con las normas contables, se lleva a cabo por un auditor, el cual puede ser interno o externo a la organización y el cual debe ser imparcial. Puede ser solicitado desde la misma organización o por agentes externos de forma obligatoria. Bueno, en cuanto a las etapas de auditoría. Las etapas de auditoría está la planificación, ejecución y emisión del informe. La planificación es la que se realiza un estudio previo al cliente, o se debe conocer la empresa y los controles internos y distribución de trabajo para el equipo. Esta etapa de planeación tiene varias fases, entre ellas está, como ya lo dije, el conocimiento y comprensión de la entidad a la cual se va a hacer la auditoría. Se debe detallar los objetivos y el alcance de la auditoría, se debe hacer un análisis preliminar de control interno, se debe hacer también un análisis de riesgos y de materialidad, se debe hacer una planeación específica para la auditoría y la elaboración del programa de auditoría. En cuanto a la etapa de ejecución, en esa etapa lo que se hace o se realiza son las pruebas de análisis para los resultados obtenidos. Esta fase de etapas de ejecución está con pruebas, técnicas de muestreo, evidencias, técnica para la recolección de la evidencia y elaboración de papeles de trabajo. La etapa de informes es la que se contribuye al informe de la auditoría en general y se da reconocimiento sobre el control interno de la entidad. Si existe algunas cambios que se deban hacer en algunas áreas, las deben realizar. Tipos de auditoría. Existen diferentes tipos de auditoría. Entre ellos están auditoría de estados financieros, auditoría administrativa, auditoría ambiental,
Bueno, diversas. Vamos a iniciar con la auditoría de estados financieros, la que la realiza un profesional, directamente una persona o un auditor, el cual se encarga de examinar los estados financieros, validando que la información que está plasmada en ellos esté de acuerdo a lo que dicen las normas internacionales de información financiera, y de igual forma si deben aplicar alguna norma es legislativa de acuerdo a la actividad del ente económico. La auditoría administrativa es la técnica de control administrativo que se encarga de examinar sistemática e integralmente el grado de eficiencia que se tiene para los procesos administrativos en las diferentes funciones, para lograr así tener una manera eficiente y efectiva de las mismas. En cuanto a la auditoría jurídica, es la que es efectuada directamente por un profesional en el derecho, el cual tiene la capacidad y la experiencia en el derecho civil o militar, para realizar la revisión, examen y evaluación de los resultados de una gestión específica o general de la institución. Si requiere realizar alguna modificación, se le dará la información a las personas pertinentes. En la auditoría informática es el proceso de recoger, agrupar y evaluar las evidencias para determinar un sistema de información. Salvaguarda el activo empresarial, mantiene la integridad en sus datos y lleva a cabo eficazmente los fines de la organización y utiliza eficientemente los recursos. En la auditoría web es el proceso cuya realización da lugar a un informe en las vulnerabilidades, riesgos potenciales o fallas de la seguridad. Genera análisis de rendimientos y en tiempos de carga. Es una eficiencia en el código o en la página web. El medio ambiental, cuantificación de los logros y la posición medioambiental de una organización. En su auditoría social, es un proceso en el cual una empresa u organización realiza con ánimo de presentar un balance en su acción social y comportamiento ético. En la auditoría de seguridad de sistemas de información, analiza y gestionan los sistemas para identificar posteriormente o corregir las diversas vulnerabilidades que se pueden presentar en la revisión, en las estaciones de trabajo o redes de comunicación o servidores. En la auditoría política es la revisión o sistematización de los procesos o actividades orientadas ideológicamente en la toma de decisiones de un grupo para la consecución de unos objetos en beneficio o de todos. En la auditoría forense es el proceso mediante el cual se realizan investigaciones legales a través del estudio de evidencias para detectar fraudes, delitos por actos de corrupción consistentes y voluntarios. El aseguramiento de la información es un trabajo de auditoría de aseguramiento, el cual consiste en la aplicación de procedimientos que le permiten al auditor concluir y asegurar a los usuarios mediante la emisión de informes, la cual en la información y procesos se utilizan compañías confiables, útiles, eficaces, eficientes y creíbles, permitiendo la toma de decisiones oportunas y acertadas. En este tema de aseguramiento en la información encontramos las normas de la NIA, NIFE. Estas fueron adoptadas en Colombia por medio de la Ley 1314 del año 2009, simultáneamente con las normas internacionales de la información financiera. Cumple con la información NIA, NIT, ISAE, NRC. Sirve para tener una guía en el desarrollo de la práctica profesional sin importar a qué empresa se audite, y ya que son empleadas para demostrar el septimismo o el juicio de profesionales. Con excepción el decreto 302 del año 2015, este está compilado por el DUR 2420, es el cual es el reglamento de la aplicación de las normas de aseguramiento de la información NIFE para Colombia. Es así como se inició el camino hacia la transición de los estándares internacionales en aseguramiento de la información. Teniendo en cuenta la comparación de los diferentes tipos de auditoría, podemos encontrar según su estudio. La primera es la auditoría externa o legal. Es la tipología de auditoría más conocida popularmente y consiste en análisis de las cuentas del balance anual de cada empresa. En la auditoría interna, esta se encarga de llevar a cabo los propios empleados del negocio para investigar la validez de los métodos de operación y con su coherencia con respecto a la política general de la empresa.
En la auditoría operacional, este es el tipo que se desempeña por un profesional cualificado para ello y tiene como objeto valorar la empresa y su gestión para aumentar la eficacia y eficiencia. En la auditoría de sistemas, este es el grupo de clasificación de auditorías, el cual está dirigida para evaluar a otros factores no económicos, como el caso de la auditoría software. En la auditoría pública o gubernamental, se desarrolla por el Tribunal de Cuentas gracias a las competencias adquiridas por la Ley Orgánica en el año 1984. En la auditoría integral, esta auditoría evalúa por completo toda la información financiera, estructura de la de la organización o los sistemas de control interno. También tenemos la auditoría forense, esta esclarece las investigaciones criminales. En la auditoría fiscal, esta vela por las leyes tributarias. En la auditoría financiera, analiza los estados financieros. Y en la auditoría de recursos humanos, revisan las necesidades de la plantilla o la gestión de personal. En la auditoría ambiental, esta ayuda a reducir el impacto que poseen en el medio ambiente. Los tipos de auditoría interna se dividen en 3 grupos. Auditoría interna de calidad o norma ISO 9001. Auditoría interna medioambiental o norma ISO 14001, auditoría interna de seguridad laboral o norma ISO 45001, perdón. En la auditoría interna de calidad o norma ISO 9001 es de estándar internacional sobre el sistema de gestión de calidad. En la auditoría interna medioambiental o norma ISO 14001 establece un listado de requisitos a nivel de seguridad medioambiental. Y en la auditoría interna de seguridad laboral o norma ISO 45001, esta se rige por una normativa que regula los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. El contador auditor. En el contador auditor debe tener un perfil que es experiencia, espíritu de investigación y capacidad de análisis y observación. En la experiencia es necesario tener los conocimientos indicados y saber si se deben realizar ajustes a las normas vigentes. En el espíritu de investigación debe ser una persona dispuesta a revisar a fondo la información y no quedarse solo con las cifras. Y en la capacidad de análisis y observación debe tener la habilidad de descompensar y analizar el proceso con un criterio analítico y observar el comportamiento de todos los elementos. Contador auditor. En el contador auditor debe tener carácter, prudencia y relaciones interpersonales. En carácter es el desarrollo de la personalidad del auditor, no ser fácilmente influenciable y tener un criterio muy firme. En prudencia debe tener moderación con las palabras o en las pasiones. En las relaciones interpersonales debe tener buenas relaciones interpersonales con las personas. Algunos principios que debe de tener es respeto, sinceridad y responsabilidad. Conclusiones. Se puede concluir que dentro de cualquier organización el auditor es la persona encargada de informar el funcionamiento y asimismo se tiene en cuenta que es la manera más veraz y eficaz de enterarse oportunamente de las debilidades o dificultades que esté presentando en el desarrollo del proceso. También diseña los procedimientos de auditoría adecuadas a las circunstancias de cualquier organización. Y por último, en el control interno, tiene como primera función evaluar de forma independiente la eficiencia, eficacia económica y equidad de las operaciones contables, administrativas y financieras de gestión o de otra naturaleza de dicha entidad. Bueno, esta fue nuestra presentación. Muchas gracias.